Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. La semana pasada les hablé de una leyenda que explica el origen de la isla de Enoshima, una isla muy pequeñita en la ciudad de Fujisawa, que está en el Océano Pacífico, y que les comenté que estaba al lado de Kamakura. Y también mencioné que Kamakura es una ciudad primero muy importante históricamente hablando, es donde se estableció el primer shogunato que da origen a este estilo de gobierno que se dio durante varios siglos en Japón a partir de Kamakura hasta fines de Edo, o sea, desde el 1185 hasta el 1868 existió este gobierno militar que gobernaba en lugar del emperador, si bien los emperadores japoneses siguieron siempre existiendo. Y además Kamakura es evidentemente un lugar que se puede visitar en la actualidad y que está lleno de lugares preciosos. Tiene la ventaja que está muy cerca de Tokio, una hora más o menos en tren uno puede llegar. Es un lugar geográficamente interesante porque está entre montañas, entonces uno constantemente va pasando de montaña a valle, de montaña a valle. De hecho hay muchos túneles por los que pasan calles y carreteras dentro del sector de Kamakura, así que visualmente en ese sentido es muy entretenido. También tiene muchos templos budistas, santuarios shintoístas, por lo tanto, si alguien hace un viaje rápido, por decirlo de alguna manera, a Japón y va a Tokio y no tiene tiempo de visitar tal vez Kioto o Nara, que están más lejos, puede ir a Kamakura y tener un poco este aire de ciudad antigua, de cómo habría sido el Japón de otra época. Y también un poco el Japón tal vez más rural, en el sentido de que tiene esta como idea de calma. Es además una ciudad que va a dar al mar, al Océano Pacífico, así que también tiene eso interesante. Y yo creo que en cierta manera, juntando todas estas características que acabamos de comentar, su cercanía a Tokio, su importancia histórica, su valor arquitectónico, espiritual, incluso podríamos decir, evidentemente ha atraído a muchos escritores, poetas, hombres de letras a través de los siglos. Y hoy día les quiero hablar de uno de estos casos en los que se mezcla un lugar importante, precioso y además el genio de un autor japonés. Específicamente les quiero hablar de una de las obras de Kawabata Yasunari. Creo que no necesita introducción este autor japonés, ganador de incontables premios, con una cantidad de obras muy conocidas en Occidente. Y hoy día específicamente les quiero hablar de Yama no Oto, el sonido de la montaña. En español lo encontré traducido como el rumor de la montaña. Y trata sobre, es una obra de, por aquí tengo el dato, es una obra de 1900, un segundo, ¿dónde tengo acá? Es una obra que fue serializada, una novela que fue serializada entre los años 1949 y 1954 y después se publicó como un libro autónomo en 1954 por la editorial Chikuma Shobo en Tokio. ¿De qué se trata esta novela? Bueno, habla de su personaje principal, Ogata Shingo, un hombre de 62 años que vive en Kamakura y trabaja en Tokio.
La historia está contada desde la perspectiva de este protagonista y cómo él se enfrenta al envejecimiento, lo cual se caracteriza porque él empieza a notar cambios físicos, que empieza a perder la memoria, que tiene dificultades, qué sé yo, para dormir, para moverse, y por supuesto con la familia de este hombre. ¿Y de dónde viene el título de la novela, Yama no Oto, el sonido de la montaña? Como dijimos, Kamakura es un lugar, una ciudad que va a dar al mar, al océano Pacífico. Por lo tanto, hay muchos lugares de Kamakura en los cuales uno puede escuchar el sonido del mar, el sonido del océano. Uno de ellos, y que se mencionan acá en la novela, y que el protagonista vive en ese sector, que es el sector, el barrio donde está el santuario, el templo de Hase-dera. Hase es el nombre del templo y Dera significa templo. Está construido en la ladera de la montaña y por lo tanto podríamos decir que son una serie de terrazas unidas por evidentemente escaleras excavadas en la misma roca de la montaña, e incluso a medida que uno va subiendo puede empezar a ver cada vez más el paisaje completo de Kamakura a los pies de este templo. Y a medida que uno va subiendo, también llega un momento donde uno ve el océano y evidentemente se escucha este sonido. Pero, y aquí viene el twist que hace Kawabata, el protagonista dice en un momento que él no oye el sonido del mar, sino que el sonido de la montaña. Antes de irnos con el pedacito que les quiero leer, el extracto, les voy a poner aquí algunas imágenes para que se hagan una idea de este templo de Hase-dera. Traté de ponerle algunas fotos que yo tomé y que se pudieran ir viendo estas escaleras, y también algunas donde desde sobre la montaña, pero dentro del templo, de los terrenos del templo, se ve la ciudad de Kamakura y se ve el mar, para que ustedes se hagan una idea más o menos de el lugar, el sector donde vivía el personaje de esta novela. Y les voy a leer ahora un extracto. Esto viene en el primer capítulo, así que no es spoiler propiamente tal. Cogió una revista que estaba cerca de su almohada, pero, agobiado por el calor que hacía en la habitación, se levantó, deslizó la puerta corredera y se sentó. La luna brillaba. Del jardín llegaba el chirrido de los insectos. Había cigarras en el tronco del cerezo que estaba a la izquierda. Le llamaba la atención lo áspero del sonido, pero no podían ser sino las cigarras. Shingo se preguntó si a veces ellas también sufrían pesadillas. Una de ellas entró en la habitación y chocó contra el tul del mosquitero. No profirió ningún sonido cuando la atrapó. Muda. No sería una de las que oía entre los árboles. Para que no volviera, atraída por la luz, la lanzó con fuerza en dirección a la copa del árbol. Cuando la soltó, no hubo ninguna resistencia contra su mano. Shingo se agarró a la puerta y observó. No podía decir si la cigarra se había posado en el árbol o si se había ido volando. Esa noche de luna, una vasta profundidad se extendía sin límites por los cuatro costados. Aunque apenas se había iniciado agosto, los insectos propios del otoño ya estaban allí cantando. Hasta se oía el goteo del rocío de una hoja en otra. Entonces oyó la montaña. No era el viento. Con la luna casi llena y la humedad en el aire bochornoso,
La hilera de árboles que dibujaba la silueta de la montaña estaba borrosa, inmóvil. En la galería ni una hoja del helecho se movía. En los retiros de montaña de Kamakura, algunas noches se podía oír el mar. Shingo se preguntó por un momento si habría sido el rumor del mar. Pero no, estaba seguro de que había sido la montaña. Era como un viento lejano, pero con la profundidad de algo que retumbara en el interior de la tierra. Sospechando que podía tratarse de un zumbido en sus oídos, Shingo sacudió la cabeza. En ese instante, el sonido se interrumpió y de repente tuvo miedo. Sintió un escalofrío como un anuncio de que la muerte se aproximaba. Quería preguntarse, con calma y determinación, si había sido el sonido del viento, el rumor del mar o un zumbido dentro de sus oídos. Pero había sido otra cosa, de eso estaba seguro. Había sido la montaña, como si un demonio a su paso la hubiera hecho sonar. La empinada colina, envuelta en las húmedas sombras de la noche, era como una pared negra, tan pequeña que habría entrado por completo en el jardín de Shingo. Era como un huevo cortado por la mitad. Había otras montañas detrás y a su alrededor, pero el sonido parecía provenir de esa colina en el jardín trasero de la casa de Shingo. En la cima, las estrellas brillaban entre los árboles. Al cerrar la puerta, un extraño recuerdo se le hizo presente. Volvió a acostarse, no despertó a su mujer para hablarle del miedo con que lo había paralizado el rumor de la montaña. Esta novela de Kawabata, escrita en una prosa casi poética, casi en una clave lírica, de frases muy cortas que incluso algunos de sus traductores al inglés la catalogaron casi como que Kawabata estaba escribiendo pequeños poemas para contarla. También fue adaptada a película y a serie de televisión. Por supuesto está traducida al español. El extracto que les acabo de leer es una traducción publicada en español, como les dije, bajo el título El rumor de la montaña. Interesante esta mirada que hace Kawabata de algo que, como les comentaba, es muy presente en el paisaje de Kamakura. Les dije que Kamakura es un lugar que está entre las montañas, entonces uno constantemente va pasando de una montaña a otra y nos encontramos con muchas cosas que están construidas en la montaña, como dijimos este templo de Hasedera. Les voy a poner ahora un videíto que tomé de la terraza, desde la terraza principal que hay en el templo, y donde uno puede ver la vista de Kamakura, por supuesto del Océano Pacífico, y también de la terraza de este templo, para que ustedes se puedan hacer una imagen un poco más presente de este templo Hasedera en Kamakura, y que está en el barrio donde vivía el personaje de esta novela de Kawabata. Por la montaña y todo.
En el video, por supuesto, además de el hablar de los distintos turistas que nos encontramos en este sector, Kamakura es una ciudad muy turística porque, como les decía, está muy cerca de Tokio, es muy fácil llegar a ella y es arquitectónicamente, históricamente, visualmente muy interesante, entonces siempre está lleno de turistas. También pueden escuchar el sonido del mar, el Umi no Oto, a pesar de que Kawabata prefirió centrarse en el Yama no Oto, el sonido de la montaña. Bueno, espero les haya gustado este video que les traía esta semana, en el cual combinamos una obra de literatura, en este caso una novela, Yama no Oto, el rumor de la montaña, de Kawabata Yasunari, y esta ciudad de Kamakura, específicamente el templo de Hasedera. Déjenme todos sus comentarios, qué les pareció el extracto que les leí. ¿Han leído esta obra de Kawabata u otras? ¿Han viajado a Japón? ¿Conocen Kamakura? ¿Están pensando, si es que no han ido todavía, en ponerlo en la lista de lugares a visitar cuando vayan a Japón? Déjenme todas sus impresiones en los comentarios. Por supuesto, compartan este video con todo el mundo y nosotros nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.